La necedad del hombre que niega la existencia de Dios es fruto de su pecado que tuvo origen en Adán. El hombre caído no puede ir en sentido contrario a su naturaleza si no fuera por la gracia de Dios que permite la existencia de un pueblo para sí por medio de la fe en Jesucristo. Este es el sentido del Salmo 14, titulado Necedad y corrupción del hombre, el cual vamos a analizar en detalle y dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En cuanto a la estructura del Salmo, el predicador Charles Spurgeon lo divide de la siguiente manera. El credo de los ateos y su necedad en el versículo 1. Su influencia práctica en la corrupción moral del mundo en los versículos 1 al 3. Las tendencias persecutorias de los pecadores en el versículo 4. Su alarma y espanto en el versículo 5. Su ridiculización de los piadosos en el versículo 6. Y finalmente una oración pidiendo que el Señor se manifieste para gozo y alegría de su pueblo en el versículo 7. Una visión panorámica inicial nos permite ver que el Salmo contiene una descripción del estado de cosas durante el reinado del rey Saúl, cuando la gente practicaba un ateísmo carente del necesario temor de Dios a la hora de limitar la conducta a su voluntad, por lo que sus principios morales se apartaban de la misma. Sus obras y propósitos eran el resultado de conciencias en las que Dios no se hallaba, y al no haber Dios cada uno podía hacer lo que bien le parecía. Estas acciones tienen consecuencias tanto en el mundo como respecto al pueblo de Dios que las sufre. En el mundo, al no hacer más que obras abominables fruto de la corrupción generalizado como mencionan los versículos 1 y 3. Es decir, no solo no hacen el bien, sino que se deleitan en el mal. Y respecto al pueblo de Dios, no se conforman con no querer formar parte de éste, sino que lo atacan sin darse cuenta de las terribles consecuencias que esto conlleva, ya que como se nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero este rechazo al no querer saber nada de Dios no les otorga paz, dado que, como se nos dice en el versículo 5, los ateos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Ellos sienten un temor que no pueden explicar cuando sus obras perversas no les permiten vivir sin cierta inquietud, dado que de una manera u otra Dios hiere a los enemigos de su pueblo y quebranta los dientes de los perversos, como revelan los Salmos 3:7 y 58:6, lo que impide que puedan disfrutar mientras devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan, según expresa el versículo 4 de este Salmo 14. La protección divina siempre acaba por manifestarse por mucha persecución que pueda haber, que paradójicamente provoca una mayor expansión del Evangelio, como ocurrió con la dispersión de los primeros cristianos ante la persecución de Roma. Por eso Jehová siempre constituye la esperanza del justo, como expresa el versículo 6, porque en él se refugia al tener la sabiduría de la que los demás carecen a pesar de la burla que por ello sufren. Este consejo del pobre mencionado viene de Dios,
quien le abre los ojos para que pueda ver que la salvación solo viene de Jehová, tal y como se expresa en el Salmo 3:8 y en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Jonás. ¿Y qué se puede hacer ante tanta burla y afrenta? Pues orar, como hace el salmista en el versículo 7. Hoy en día vivimos en una sociedad llena de incrédulos y gobernantes que dictan leyes contrarias a la voluntad de Dios. Nuestra única esperanza es acudir a Él en oración, pidiendo por la salvación de su pueblo. Analizando con más detalle el versículo 1 del Salmo, parece que más que ignorancia se vislumbra arrogancia, orgullo, porque las evidencias de la existencia divina son incuestionables, como lo explicó Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 20. La obra de la creación da fe de ellos, siendo imposible que de una expresión inicial, según afirman muchos, pudiera surgir el orden de la vida natural tal y como lo conocemos, en vez del caos que toda explosión provoca. Además, no puede haber ateos ni en el mismo infierno, cuando ni Satanás lo es al conocer que Dios existe y reconocer los demonios a Jesús como Hijo de Dios en Mateo 8:29. De hecho, los demonios creen y tiemblan porque conocen el destino final que les aguarda, según Santiago 2:19. Creen en el día del juicio final y saben lo que les espera al ser declarados culpables, y esto es lo que les atormenta. En consecuencia, el ateo no es más que un ser humano arrogante que demuestra más miseria que la que ostentan los propios ángeles caídos, al no querer reconocer lo que éstos sí hacen. Por lo tanto, el necio lo es porque a pesar de la evidencia la niega obstinadamente. Este necio no quiere oír la voz de su conciencia que repite una y otra vez lo escrito en Eclesiastés 3:11, cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque no logre comprender toda la obra del Creador. El ser humano, en el fondo de su corazón, sabe que hay más allá de lo que vemos, de la muerte, pero no quiere verse sometido a los dictados de alguien ante el que deberá responder antes o después. Él se considera su propio Dios, porque solo se somete a las normas que dicta su ego. En resumen, se trata de rebeldía, no querer someterse a otra autoridad que la suya propia, rechazando la del Altísimo que reflejan las Escrituras. Porque es evidente que lo que se desprecia es el Dios personal bíblico que mantiene relación con el hombre y que espera de él una intimidad y un fruto. Como escribe el predicador Charles Spurgeon en su comentario al texto, es importante observar que el Salmo no dice no hay Yahvé, sino que dice no hay Elohim. Es decir, el ataque no va dirigido tanto a la divinidad en su concepción abstracta, como a la divinidad en su concepción personal, en su relación con el hombre, a la existencia y realidad de un Dios personal que rige y gobierna el universo. El rechazo es a Dios como soberano. Lo que quiere decir es que el hombre rechaza la idea de un Dios a quien le importe lo que suceda en esta tierra y que por ello no va a intervenir para impedirlo. Como expresa Krauss, el necio al que hace referencia el salmista no cuestiona la existencia de un Dios, sino más bien la actitud concreta de ese Dios con relación al hombre. Lo que niega es que Dios preste atención alguna a lo que sucede en este mundo, razón por la cual, aunque hagamos obras abominables, no hay problema porque no vendrá mal sobre nosotros, como se expresa en Jeremías 5:12. En resumen y en palabras de William Chillingworth, el problema está en que los hombres no niegan a Dios, pero viven como si no existiera, sin respetarle para nada en sus planes y proyectos, y por tanto, ante los ojos de Dios, se convierten, de hecho, y en estricta aplicación de la palabra, en ateos prácticos, en el necio. Entonces, si Dios no interviene y dada la naturaleza corrupta del ser humano,
No cabe más que la misma exprese en su obra la corrupción mencionada en este versículo 1 del Salmo, porque del árbol malo solo cabe esperar frutos malos, según explicó Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7:17. Por eso el hombre, al corromperse, hace obras abominables que no debe hacer, mientras deja de hacer cosas que debiera llevar a cabo, por lo que también se peca por omisión. Un dato interesante de este versículo es que este necio del que habla no necesita expresar abiertamente su opinión, ya que lo hace en su corazón, aunque finalmente por su lengua se acaba descubriendo, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, según Mateo 12:34 y Lucas 6:45. En todo caso, para Dios es como un libro abierto que no necesita decir nada para saber lo que piensa y siente. De la misma manera que Moisés no necesitó decir nada para que Jehová pudiera ver lo que pensaba y así dirigirse a él de la manera descrita en Éxodo 14:15, cuando le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, cuando los egipcios perseguían al pueblo hebreo y estaban a punto de alcanzarlos, Moisés les aseguró que Jehová pelearía por ellos, para que estuvieran tranquilos, esperando una respuesta de Dios en ese sentido. Pero Jehová, conociendo lo que Moisés esperaba de él sin que se hubiera dirigido a Dios por palabra u oración alguna, tuvo que aclararle lo que primero debía hacer antes de que Jehová actuara por medio del milagro. Esto es lo que San Gregorio Nianceno calificó como la escucha silenciosa de Dios. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos, como expresó Jesús en Mateo 6:8. Y por ello no necesitamos abrir la boca para que nuestro corazón le hable a Dios. Cuando ese corazón está corrompido y no discierne correctamente negando a Dios, las acciones que provoca no pueden ser otras que igualmente corruptas. El necio tiene la voluntad que nace de su corazón de negar a Dios al ser este órgano el centro de sus decisiones, y por lo tanto decide vivir acorde a su decisión. Por lo tanto, da igual lo que haga desde el punto de vista humano, ya que no se trata de ser buena persona, sino de ser justo ante Dios por medio de su Hijo, y eso solo es posible mediante la justificación a través del nuevo nacimiento en Cristo, como le explicó Jesús a Nicodemo en Juan 3, versículos 3 y 5. Por eso, incluso toda buena obra del necio no son más que trapos de inmundicia ante Dios, como está escrito en Isaías 64:6. De ahí que el versículo 1 del Salmo 14 añada al pensamiento del necio una acción que al nacer de un corazón corrompido da lugar a obras abominables, y así no hay quien haga el bien. Agustín de Hipona ve como la fuente de esta corrupción la propia negación de Dios, apoyándose en el texto de Pablo en Romanos 1:28, según el cual, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa corrupción externa alimenta a su vez la interna del corazón, que provoca mayor degradación en las acciones, y así una va retroalimentando a la otra en un círculo vicioso que no tiene fin. El hombre se acostumbra tanto a pecar que ve el pecado como algo normal en su vida. Por eso la codicia de Judas se reforzaba con la posibilidad de obtener ganancias injustas, como se nos describe en Juan 12, versículos 4 al 6, cuando Judas preguntó por qué no fue vendido el perfume por 300 denarios para darlo a los pobres, si bien la intención real no era esa, sino que al ser ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero tal corrupción traducida en obras abominables no solo es propia del necio que rechaza a Dios, sino que es igual de grave en aquellos que se amparan bajo el manto de la cristiandad, definiéndose como creyentes, pero ejerciendo en la práctica como ateos o incrédulos. Así es,
porque creen a su manera y tienen sus propios ídolos a los que adoran porque son el objeto de su amor, ya sea el dinero, el poder, la lujuria y así sucesivamente. Dios no está por encima de todo, aunque se definan como creyentes. Así lo definió la Escritura en Tito 1:16, cuando dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el versículo 2 vemos cómo Jehová contempla desde los cielos para ver si hay alguien que le busque, porque Dios es justo para castigar solo a aquellos que le desprecian. No actuará por capricho, sino por justicia, salvando solo a quienes abrazan su gracia como única tabla de salvación al haber sido previamente regenerados. Esa justicia fue aplicada en Sodoma, visitada antes de ser destruida como se nos describe en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Si bien antes fueron buscados los justos para que no perecieran junto con los culpables. Esto demuestra que el hombre que no tiene a Dios en su vida, debido a su naturaleza corrompida, siempre acabará siendo destruido al preferir antes al mismo infierno que el paraíso. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza, y por eso es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, como le explicó Jesús a Nicodemo en Juan 3, versículo 3. Según el versículo 2 del Salmo 14, Jehová observa a ver si hay algún entendido que lo busque, lo cual no quiere decir sabio según el concepto de sabiduría que impera en este mundo, sino aquel que entiende su estado de miseria espiritual y está dispuesto a hacer lo que haga falta para remediar su situación por el único que puede, que es Dios. El entendido busca a Dios con ansia porque entiende su fatal destino caso de no hacerlo, y eso le lleva a tener también misericordia con aquellos que están en su misma situación, es decir, el prójimo. Pero no quiere esto decir que todos los que se consideran creyentes buscan a Dios de la misma manera que Él espera, porque no es así. Como lo explica Thomas Wilson en su comentario al Salmo, incluso los pocos que lo buscan fallan en muchas cosas. Primero, no lo buscan exclusivamente por lo que Él es, sino que abrigan otras intenciones e intereses. Segundo, no lo buscan únicamente a Él, sino que lo buscan conjuntamente y a la par que otras cosas. Tercero, anteponen a Dios otros propósitos y objetivos, como suelen hacer las personas mundanas. Cuarto, lo buscan con frialdad, sin entusiasmo y de manera descuidada. Quinto, lo buscan de manera inconstante. Sexto, no lo buscan en su palabra, sino en doctrinas heréticas. Séptimo, no lo buscan en la plenitud y totalidad de su palabra, sino tan solo en aquellas partes que les convienen, algo muy propio de los hipócritas. Y finalmente, no lo buscan en la hora y momento oportuno, mientras puede ser hallado. Así es, y no le falta razón al teólogo, porque ¿cuántas veces habremos escuchado aquello de que yo creo, pero a mi manera? La conclusión a todo lo anterior no puede ser otra que la que describe el versículo 3 del Salmo, al afirmar que todos se desviaron, a una se han corrompido. El término todos viene referido a la raza humana en su totalidad, y para que no haya lugar a dudas, a continuación el salmista lo repite en sentido negativo, añadiendo que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ningún hombre le nace hacer el bien sin más. Siempre hay alguna motivación oculta, aunque sea la de sentirse bien consigo mismo, alimentando en definitiva su propio ego. Pero, ¿dónde queda la gloria de Dios en esto? Por eso para Dios estas buenas obras son aquellos trapos de inmundicia expresados en el libro de Isaías. Nadie puede dudarlo, ya que es el mismo Dios quien escudriña desde las alturas a toda la humanidad y nada se le escapa, pues Él ve los corazones de los hombres, ante quienes estamos desnudos, por tanto.
Podemos engañar a los demás e incluso a nosotros mismos repitiéndonos que somos buenas personas, pero jamás engañaremos a Dios porque Él no puede ser burlado, como escribió Pablo en Gálatas 6:7. Tal y como lo describe Andrew Willett, lo que se pretende demostrar al afirmarse que no hay siquiera un justo es que todos los seres humanos, sin excepción, están por naturaleza bajo el pecado y en el mismo estado de condenación, sin gracia y sin fe en Cristo. Y por lo tanto, si alguno de ellos lleva a cabo alguna buena obra, esta será consecuencia de la gracia y por tanto no procederá de ellos mismos, puesto que si realizan una buena obra, guiados por la luz de su propia naturaleza, no lo harán como deben, y en tal caso estará lejos de poder ser considerada como buena obra. Finalmente, el hombre se vuelve un ser inútil, como explicó Pablo en Romanos 3:12, al no haber quien haga lo bueno, y esto nos lleva al pasaje de Juan 15:5, en donde Jesús nos dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, hemos sido creados para dar fruto, y el hombre corrompido que niega a Dios se vuelve estéril e inútil sin posibilidad de dar la debida gloria a Dios, ya que Jesús añade en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el versículo 4 del Salmo vemos la consecuencia de esta depravación, haciendo que el hombre por su naturaleza no tenga el menor interés en salir de ella, sino más bien en seguir siendo esclavo del pecado sin ninguna intención de querer liberarse del mismo. Pero este necio no se complace con seguir en su miseria sin invocar a Jehová al negar su existencia, porque ve que los hijos de Dios optan por la liberación y eso le lleva al odio hacia ellos con la intención de devorarlos como si comiesen pan. Su intención es hacer todo lo posible para que los creyentes seamos calumniados y perseguidos. Lo triste es que algunos que se consideran cristianos a veces toleran a estos necios con tal de llevarse bien con todo el mundo, algo que Pablo ya denunció en 2 de Corintios 11, versículos 19 y 20, al escribir que «porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas». Qué gran error humillarse de esta manera ante los incrédulos, sabiendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, como está escrito en Santiago 4:4. Por eso, el Salmo también hace referencia a aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios, pero no le invocan o no le glorifican debidamente y solo se aprovechan de las ovejas que pastorean, como pueden ser los líderes del llamado Evangelio de la Prosperidad que buscan el dinero fácil. También en referencia al Antiguo Testamento lo fueron aquellos pastores que no buscaron a Jehová y permitieron que su ganado fuera dispersado, pastores que destruyeron la viña del Señor, como se nos dice en Jeremías 10:21, 12:10 y 23, versículos 1 y 2. Estos, aunque invoquen a Jehová, de nada sirve, porque Dios no escucha al impío, ya que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, como expresa el Salmo 5:5, por contraposición al justo que puede permitirse decir que de mañana Jehová oirá su voz, como afirma en el versículo 3. Este es el sentido de las pruebas que Dios permite para su pueblo, porque muchas veces no le invocamos como nos es debido, y es por medio de la tribulación como conseguimos hacerlo. De esta manera, Dios actúa a través de su misericordia para que le busquemos y estrechemos la relación entre padre e hijos, para nuestro bien y para su gloria. En efecto,
Las pruebas de los justos son actos de amor de Dios, aunque nos cueste entenderlo. Pero volviendo al necio que decide negar a Dios, su falta de discernimiento es debido a que decide ignorar las consecuencias de su pecado sin tener en cuenta a Dios para nada, y sus malas obras le resultan tan cotidianas como el hecho de comer pan. Es por ello por lo que Dios decide entregarlos a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, lo que les convierte en personas envidiosas, mentirosas, murmuradores, calumniadores, soberbios, altivos, sin respeto por la autoridad paterna, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, tal y como los describe Pablo en Romanos 1, versículos 28 al 31. De hecho, estas personas solo se complacen cuando ven que otros hacen lo mismo que ellos, como añade el versículo 32, y por tal motivo no soportan a los hijos de Dios que no bailan al ritmo que ellos tocan. Como expresa el Salmo 38:20, los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno, en clara referencia a que no soportan la piedad y misericordia que vienen de Dios y que Jesús practicó como Hijo de Dios encarnado en hombre. Por eso el mundo odió a Jesús antes que a nosotros, como vemos en Juan 15:18. El mundo no soporta la santidad y la luz porque vive entre tinieblas. Esta es la razón por la que no cabe amistad con el mundo, por mucha piel de cordero que se pongan por encima, porque en realidad son lobos disfrazados. De ahí que el Señor advirtiera a sus discípulos a la hora de enviarles a predicar al mundo, para que fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas, según Mateo 10:16. Tengamos claro todos los creyentes que vivimos en un mundo caído que odia a los hijos de Dios. Jesús lo explicó perfectamente en Juan 15:19, cuando afirmó que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sin embargo, estos necios también tienen sus momentos en los que la conciencia les avisa del peligro y entran por ello en pánico, aunque pueden no entender el motivo de su angustia o mirar para otro lado. Por eso el versículo 5 del Salmo describe ese temblor de espanto que les aterra de vez en cuando, por mucho que intenten ocultarlo bajo el semblante de la arrogancia. Y el motivo de ese miedo proviene de la voz de su conciencia que les dice que los hijos de Dios no están solos, porque Él está con la generación de los justos, por muy desamparados que en apariencia se encuentren. Pero también puede provenir del día de juicio que llegará, aunque no quieran verlo, en el que estarán bajo la ira de Dios si no se arrepienten de su necedad antes de morir al negar la existencia de Dios. Un ejemplo evidente lo vemos en 1 Samuel 18:12, en donde se nos dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Como escribe Thomas Goodwin en su comentario, Dios manifestó su presencia en David y a la vez hirió la conciencia de Saúl haciendo que temblara de espanto. Pero a pesar de sus temores, de la misma manera que Saúl no dejó de perseguir a David, el necio no cesa en su impenitencia al apartar Dios la luz de quien la había rechazado y permitiendo el endurecimiento de su corazón, al igual que hizo con Faraón en Egipto en contra de los judíos. Esta generación de justos que menciona este versículo 5 del Salmo no es otra que la que ha nacido de agua y del Espíritu en Cristo, como ya hemos explicado antes, porque todos nacemos necios acorde a nuestra naturaleza carnal. Por eso, Jesús añadió en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tal motivo, en el versículo 6 del Salmo, vemos que este necio persiste en su maldad burlándose del pobre que confía en Dios, sobre todo cuando es sometido a duras pruebas. Estos son aquellos pobres en espíritu mencionados por Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, que reconocen su miseria ante Dios,
los cuales acaban siendo bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, y de ahí que tengan su esperanza en Jehová según el Salmo 14. Son aquellos que rechazan confiar en sí mismos para hacerlo solamente en el Señor. Sin embargo, el necio intenta socavar el fundamento de la fe de este creyente para que dude del Dios que dice amarlo tanto. Estos necios no conocen a Dios e ignoran que ante tanto escarnio, Jehová siempre es la esperanza del pobre que confía en Él. Odian a esos pobres que no quieren saber nada del pecado que tanto placer les provoca, porque a ellos les complace compartir su depravación con otros de su misma especie, como escribió Pablo en Romanos 1:32. Y los santos de Dios no están dispuestos a entrar en ese sucio juego, sino que más bien siguen aferrados a la esperanza que nos lleva a los creyentes a esperar en el Señor. Por ello, en el versículo 7 del Salmo, finalmente se alude a esa esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo se producirá para definitivamente liberar a su pueblo de la cizaña que le rodea. En el Salmo se nos dice que la salvación viene de Sión, que era la morada de Dios en la tierra, y que por tanto vendría del mismo Dios por medio del Mesías que es Jesucristo. Ese es el gozo de nuestra salvación, tener la certeza de que antes o después ocurrirá. Mientras, clamamos en un mundo caído por el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos gozamos en ello, ya seamos como aquel Jacob que luchó contra el varón de Dios o el Israel transformado que finalmente venció al mismo. Porque entonces dejaremos de ser cautivos de nuestros pecados y temores para alcanzar la pureza de la gloria eterna junto al Padre y al Hijo. Nos gozamos de la salvación de Dios por medio de su Hijo, de esa liberación definitiva del pecado que nos mantenía esclavos. Finalmente, y como aplicación personal para los creyentes del siglo XXI, este salmo nos protege del mundo que nos rodea y que nos incita para seguir el camino de esclavitud al pecado que nos propone. Se nos tienta de muchas maneras para que cuestionemos a Dios o dudemos que tiene el control soberano sobre el curso de los acontecimientos y para que adoremos a ídolos como el dinero, malos pensamientos o cosas mundanas. En definitiva, se nos dice que no hay Dios. Cuando vemos las noticias tan amenazantes de guerra y tragedias terribles, nuestra fe es sometida a una continua prueba que muchas veces no pasamos. Pero también la palabra de este salmo nos salva de nuestros propios pensamientos que nos hacen dudar de Dios y nos recuerda que sólo de Él puede venir la salvación para su pueblo. Es verdad que vivir en medio de una Babilonia y rodeados de tanta cizaña nos resulta incómodo y nada fácil. Y por eso debemos clamar por ese libertador que nos ayuda a liberarnos cuando sintamos que el yugo de la ansiedad, temor y angustia por las circunstancias que nos rodean nos impidan incluso respirar. Es un grito de salvación frente al mundo, pero también frente a nosotros mismos. Y ese libertador es Jesucristo. Y aunque sea una liberación parcial al estar sometidos todavía a la naturaleza pecaminosa hasta la muerte terrenal, el desahogo nos permitirá vivir una vida llena de esperanza y gozo si a quien clamamos es al Señor, porque va ligada a la fe. No busquemos, pues, la ayuda más allá de Jesús, porque somos nuevas criaturas en Cristo que fuimos juntamente con Él crucificados y ahora vive Cristo en nosotros. Y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En resumen, en tiempos de angustia, ataques, amenazas, epidemias, guerras, muertes, odios y pecados de todo tipo, busquemos más que nunca a Dios por medio de Jesucristo. Alimentemos nuestra fe por medio de la palabra y la oración. Este es el refugio del justo, como titula el Salmo 11. Y mientras el necio siga diciendo no hay Dios, nosotros seguiremos clamando Señor, ven pronto.
Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.